Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros, gracias por su amable y gentil sintonía. Apenas 4 fines de semana ya para que termine el año, solo quedan 4 fines de semana. Este es el último domingo de noviembre, estamos muy contentos que estén con nosotros esta noche y voy a presentarles a nuestros 5 distinguidos invitados, 6, porque ya se incorporará uno también más adelante aquí en el programa. Ellos son esta noche aquí en 3030, don Billy Joya Améndola. Don Billy Joya, como ustedes saben, es un consultor, analista, experto en materia de seguridad. Don Billy Joya, gracias por estar aquí, bienvenido. Un placer. También nos acompaña esta noche aquí en el programa don Jorge Lanza, es el dirigente del transporte aquí en la capital, específicamente de la Ruta Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Don Jorge Lanza, gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Edgardo. Muy bien, gracias también por acompañarnos a don Edgardo Martínez. Don Edgardo Martínez es diputado del Partido Nacional y es presidente de la Comisión de Transporte del Congreso Nacional. Don Edgardo, bienvenido. Gracias, Edgardo, muy buenas noches. Está bien. Don Marvin Galo es presidente del Consejo Nacional del Transporte. Don Marvin, bienvenido. Gracias, Edgardo, por la invitación. Y don Giovanni Dubón es el director de transporte de la Secretaría de Obras. ¿Cuál es el nombre? De INSEP. ¿Es instituto o qué? No, es Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos. Muy bien, antes se conocía como Soptravi. Gracias, don Giovanni Dubón, por estar aquí. Gracias a usted doctor Giovanni Dubón. Invitarnos. Bueno, el tema esta noche es la ley del transporte, una nueva ley de transporte. Así es, don Edgardo Martínez. Se está promoviendo la aprobación en el Congreso Nacional de una nueva ley de transporte que incluye la implementación de varias medidas de seguridad y otras anticorrupción, según lo ha establecido los que están promoviendo en el Congreso Nacional esta nueva ley. Esta noche, aquí en el programa, hay una pregunta para que ustedes, usuarios del transporte público, me refiero a autobuses y taxis, puedan dar su opinión a través de las redes sociales de hoy mismo, es decir, el Facebook y el Twitter. ¿Cree usted que con tarjeta prepago, cámara y botón de pánico se resolverá el problema de inseguridad en el transporte público? ¿Sí o no? Desde ahora mismo usted puede hacer sus comentarios y en el transcurso del programa lo estaremos leyendo y por supuesto al final del programa estaremos dando a conocer el resultado de la encuesta. Esta ley del transporte en el país ya se está discutiendo. Ha tomado un buen tiempo la discusión tanto del sector del gobierno, Congreso Nacional, es decir, diputados de distintas bancadas, de todos los partidos políticos y el sector del transporte. Y ha sido aprobada ya en un primer debate de 3. Así que sea don Edgardo Martínez que nos diga brevemente el estatus de la aprobación de esta ley. Sí, Edgardo, gracias nuevamente. Buenas noches al pueblo hondureño. Efectivamente, para que conozcamos qué es lo que sucedió, se envió al Poder Ejecutivo un proyecto del Congreso Nacional de una propuesta de ley de lo que será la nueva ley de transporte. Luego se empezaron las discusiones con el sector transporte, con los diferentes rubros. Ellos también hicieron una propuesta muy buena, por cierto, de un proyecto de ley. Y también la Dirección de Transporte propuso un proyecto de ley. De los tres anteproyectos que se enviaron al Ejecutivo, se estuvo discutiendo y de ahí se envió un proyecto al Congreso Nacional donde... Perdón que lo interrumpa. 3 versiones... Tres propuestas de ley de transporte, de una nueva ley de transporte. Exactamente. Una nueva ley de transporte porque la que tenemos data ¿de cuándo? Bueno, va a cumplir 40 años. Va a cumplir 40 años la actual ley de transporte. 40 años. Entonces, por lo que inclusive usted lee, hay varias cosas que se pueden rescatar, pero hay cosas que están totalmente desfasadas. Muy bien. Y entonces, caminando, de las 3 versiones, versión del transporte, versión del Ejecutivo y versión del Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional, correcto. Hay una sola. Una sola. Se logró consensuar. Se logró consensuar. Y se sometió a discusión ya. Y ya se sometió a discusión, pasó primer debate en el Congreso y luego pues recibimos algunas observaciones del sector transporte, de algunos artículos que ellos nos solicitaron que lo revisáramos. Por lo tanto, hablamos con el doctor Mauricio Oliva y hicimos una reunión con el sector transporte y tomamos la decisión de hacer un compás de espera para poder ver esos puntos donde no había acuerdo. Y una vez que nos sentemos y que llevemos los acuerdos, entonces vamos a continuar con el segundo debate. Viendo todo lo que ha sucedido, Edgardo, todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, masacres y todo. Antes de eso, discúlpeme, si era un proyecto que ya había sido consensuado y que se aprobó en su primer debate, ¿cómo es que ahora hay observaciones a lo que se aprobó? ¿Es que acaso lo que se aprobó no era lo consensuado? Bueno, hay que recordar, Edgardo, cuál es el procedimiento legislativo. Nosotros igual, un diputado puede presentar un proyecto, igual lo manda el Poder Ejecutivo, se nombra una comisión, ya sea comisión especial o una comisión ordinaria, y la comisión tiene la potestad de poder hacer los cambios correspondientes que a su criterio cree que no deben quedar como va el proyecto, porque ese es precisamente
el trabajo del legislador, poder revisar y no únicamente aprobar una ley como se la están enviando, sino que nos dan esa potestad como diputados de poder revisarla. Eso fue lo que Entonces, se en hizo. efecto, hubo cambios en la aprobación Sí. de esta nueva Hay ley de algunos transporte que cambios, ya han sido consensuadas. Hay diferentes cambios, de la forma como estaba presentada la ley, cambios estructurales que inclusive el sector transporte nos manifestó que le gustaba cómo estaba estructurada la ley, porque lo que hicimos fue que la parte organizativa la pusimos, la parte orgánica de un solo capítulo y luego todo lo que es la parte ya operativa. Efectivamente, sí, hay algunos cambios que inclusive los estuvimos revisando con el sector transporte. Nosotros ya hemos estado trabajando y el próximo martes tenemos varias reuniones en esta semana precisamente para poder revisar estos puntos y que cuando ya vaya a su segundo y tercer debate, pues poder hacer las correcciones necesarias. ¿Cuál le diría usted que es lo novedoso, lo trascendental de esta nueva ley de transporte en dos aspectos? Y si hay un tercero, usted lo explica. Claro. Uno, en materia de seguridad y dos, en materia de corrupción. De acuerdo. Bueno, mire, esta es una ley bastante completa, a nuestro juicio, una ley moderna. Aquí hicimos uso del derecho comparado con diferentes países para poder hacer esta ley. Y en temas de seguridad nosotros lo sentimos que sigue bastante completa, porque no solo únicamente hablar de cámaras, Edgardo, sino de dónde empieza el tema de seguridad. Empieza desde la legalización de las unidades, porque hay que reconocer que en el país hay una cantidad enorme de unidades de todos los rubros que están ilegales. Entonces, si usted no tiene el control de quién es el dueño de la unidad o quién es el motorista, por supuesto que no va a tener ningún control en temas de seguridad. Entonces, es el primer punto para nosotros trascendental. Luego está el otro punto, que es el tema de las cámaras dentro de los autobuses, el botón de pánico, y también está el GPS conectado directamente a la policía para poder tener el control de las unidades. Inclusive el día de hoy estuvimos hablando con cierto sector del transporte y ellos nos decían que aquí en Honduras hay empresas que ya se dedican a dar en alquiler, si se puede decir, el tema de la cámara, del botón de pánico, y creo que anda alrededor de $11 mensuales que paga cada unidad. Entonces, aquí lo que se pretende es pues, buscar esas soluciones. Si de repente no se compra, pues se puede rentar. Eso estuvimos discutiéndolo el día de hoy precisamente y está esa oportunidad. Y otro punto importante, Edgardo, es la pregunta que usted tiene el día de hoy, el tema de las tarjetas prepagos. ¿Qué es lo que pretendemos con eso? Que las personas ya no anden dinero en efectivo, sino que pueden ir a recargar esa tarjeta prepago, como se hace con un teléfono celular. Usted va, recarga la tarjeta y depende de la cantidad de dinero que ande, entonces se puede movilizar en los autobuses. Entonces, ese es novedoso. En Honduras ya se aplica casi en todos los países de Centroamérica, pero entonces lo importante es que también el conductor ya no va a andar efectivo. Recordemos que el tema de la extorsión es precisamente por ese efectivo que manejan los muchachos que andan en las unidades. Entonces, en temas de seguridad, precisamente ese es el tema. Otro tema importantísimo, Edgardo, es el tema de la seguridad de las personas en las carreteras. En este momento, usted puede ver las rastras y los camiones de carga precisamente que no tienen control de peso. Entonces, nosotros lo que estamos proponiendo en la nueva ley, que todo el dueño de la carga lo pese en origen. Significa que de donde salga, recordemos que ahora ya las unidades de las básculas no son unas grandes estructuras que hay que hacer, sino que con básculas móviles pequeñas se puede hacer. Entonces, el dueño de la carga tendrá que pesar en origen y luego será el Instituto de Transporte, que también es otro tema, que ahora será un Instituto de Transporte, se encargará de pesar estas unidades al azar en las diferentes carreteras y por supuesto si el manifiesto que trae no coincide con el peso que se está haciendo al azar, por supuesto que ahí vendrán las sanciones correspondientes. Don Jorge Lanza, entiendo que actualmente, usted me puede confirmar en qué rutas, cuántos autobuses, no sé si incluso taxis, ya utilizan en el interior cámaras de seguridad o botones botones de pánico o GPS. La pregunta es, en esas rutas, en esos autobuses, ¿se ha disminuido la inseguridad? ¿Se ha disminuido la extorsión? Gracias, Edgardo, y buenas noches a todos los amigos, compañeros y al pueblo en general. Edgardo, nosotros desde que instalamos un equipo en piloto en unas rutas de aquí de Tegucigalpa, se hizo una obra pues prácticamente con el propósito que usted está mencionando, reducir la delincuencia en los autobuses. Pero cuando usted no tiene un cuerpo de reacción inmediato y no hay supervisión de esto, difícilmente se puede tener resultados positivos. Entonces, ¿qué sucedió? Las cámaras andan puestas en los buses, yo no tengo mis buses con las cámaras. Y eso fue prácticamente fallido porque no había seguimiento. Yo sacaba, lástima que no pude traer los CD que tengo, para que usted viera lo que ocurrió ahí, lo que ocurría, y yo presentaba eso, ¿verdad?, a las correspondientes autoridades y nunca se les dio seguimiento. Entonces, ¿qué sucede? Fue un proyecto que quedó abandonado
como todas las cosas en nuestro país, se proyectan, se programan, se instalan. Pero ese fue un proyecto de instalar cámaras, pero de parte de ustedes, Así es. Y de los dueños de las unidades. Y también pusimos un proyecto que más bien podría ampliarlo mejor, que es el proyecto Segurín. Se lo voy a dejar a él porque él fue el encargado de eso, donde ese proyecto pues también tuvo los mismos resultados. Porque yo estoy seguro que aquí todos estamos de acuerdo con que se apliquen medidas de seguridad. Ahora, lo que hay que evaluar es si estas medidas van a dar resultados. ¿Y cómo? ¿De qué depende de que den resultados? Porque para eso está aquí el experto en seguridad que nos va a decir si estas cosas que se están pensando aplicar con esta nueva ley, efectivamente va a hacer que se reduzca la extorsión, la inseguridad, los asaltos, las muertes de los trabajadores del transporte público en el país. Voy con don Marvin Galo, don Giovanni Dubón y por supuesto el analista don Billy Joya sobre ese tema. Después de una breve pausa comercial ya continuamos. Esta noche aquí en 3030 estamos hablando sobre la nueva ley del transporte que busca combatir la corrupción y busca sobre todo, lo más importante, para usuarios, para trabajadores del transporte público y por supuesto para propietarios, la inseguridad en ese rubro. Inseguridad que se traduce en muerte, como ustedes ya lo han visto, y por supuesto en extorsión, asaltos permanentes en el interior de los autobuses. La pregunta de esta noche para ustedes, amables televidentes, es la siguiente. A través de las redes sociales de hoy mismo, el Facebook y el Twitter. ¿Cree usted que con tarjeta prepago, cámara y botón de pánico se resolverá el problema de inseguridad en el transporte público? ¿Sí o no? Algunas respuestas que leemos a continuación. Para mí la solución es que el Estado tome el control del transporte como en Europa. De lo contrario, la extorsión va a seguir referente a la tarjeta. Excelente idea. Edwin dice no a la tarjeta prepago porque sería como robarle dinero al usuario. Se dedicarán a robar tarjetas prepago, hay que analizarlo. Un comentario más es no se va a mejorar por el motivo de las personas van a caminar la tarjeta prepago para el pago del bus, pero van a andar celulares y dinero aparte. Sí, porque la gente siempre anda su dinerito y anda su celular y se lo roban. La cámara no va a ayudar de mucho ya que el delincuente va a usar pasamontañas. Botón de pánico no les asusta, ya que el delincuente no le asusta una ley, le va a asustar un botón. Les daré la opción que sí va a ayudar. En cada estación, 2 policías y 1 en el bus. Los choferes solo tienen que parar en las paradas de autobuses. Prohibido que paren a subir o bajar gente donde no deben y verán cómo baja la delincuencia. Muchas gracias. Ese nombre no se puede pronunciar. No, es que es un perfil falso. No sé si será perfil falso, pero buenas opiniones. Don Marvin Galo. Gracias. ¿Han funcionado las cámaras de seguridad, agentes de seguridad privada que ustedes han contratado y han instalado ahí en los autobuses? ¿Ha disminuido la inseguridad en las rutas, en los autobuses donde ya se ha implementado? Me quisiera referir a 2 temas, Edgardo. Buenas noches a todos y al pueblo hondureño que nos escucha. Si quiere que entremos con el tema de la seguridad, los equipos nada más son una herramienta. Cuando usted habla de equipos tecnológicos en las unidades, realmente lo que genera es una herramienta más para poder combatir un flagelo. Pero a pesar de que hemos puesto cámaras y el gobierno no nos ha dado un lempira para ponerlas, hemos puesto cámaras, hemos puesto botones de pánico, hemos puesto hasta cámaras en algunas estaciones específicas, de lo cual no ha habido ningún equipo de respuesta, ni de reacción, ni de prevención, ni mucho menos de investigación. Esto al final nos lleva a que si no generamos un programa de seguridad con una estrategia que verdaderamente resulte y que se apegue a generar un componente total en el tema de inseguridad, lograremos entonces bajar los índices y el tema de extorsión. Don Marvin Galo, yo quiero que sea importante que esta noche a nuestros amables televidentes usted les diga, bueno, usted está manifestando lo mismo que don Jorge Lanza, no ha disminuido la inseguridad en las rutas de transporte y en los autobuses donde hemos puesto algunos agentes de seguridad privado y hemos puesto cámaras. ¿Y cuando van militares, cuando lo han puesto o en los lugares donde hay? Ok, ¿sí? el tema es que las políticas duran 7 días en nuestro país. Entonces, cuando a usted le duran 7 días, significa que no hay una política o un programa de seguimiento. Por lo tanto, ¿En esos 7 días funciona? En el momento que usted ve la presencia, claro que funciona. Y baja. No bajan los niveles de extorsión, pero sí baja la incidencia de robos en los vehículos. Entonces, yo creo que por eso le explico. O sea, hay que hacer una estrategia para combatir el problema en su contexto general. Don Marvin Galo, díganos esta noche, ¿de dónde viene la inseguridad
en el transporte público? Hacia ustedes propietarios, hacia ustedes dirigentes, hacia pasajeros, hacia trabajadores del transporte público. A mí me encantaría darle esa respuesta, pero lamentablemente no somos un ente de investigación y por eso lo hemos estado solicitando. Que existe un ente para ver de dónde viene, de dónde proviene, quiénes están, quiénes son y cómo se puede regular Maras el y tema. pandillas. Pues al final de cuentas, ahora hay más de grupos de los dedos que usted tiene en su mano. Entonces yo sí creo que es bien difícil el tema porque cada día sale un grupo nuevo. Cada vez que no se genera un plan de contingencia en la desarticulación del narcotráfico, vienen a pegar al sector porque es el más vulnerable. Y recuerde que aquí nosotros lo estamos hablando del transporte. ¿Ustedes pagan porque no los asalten? ¿Ustedes pagan porque no les maten a sus trabajadores? Por un montón de cosas, Edgardo. Al final de cuentas, lo que le quería decir es que nosotros este flagelo no solo pasa en el transporte, pasa en los mercados, pasa en las pulperías, pasa en los mercaditos, en el que vende accesorios, en todo aquel que tiene una pequeña empresa pasa. O sea, es un problema de país, no es un problema de transporte, que al final nosotros somos los que hablemos, no significa que no es un problema que existe en el país. ¿Diría usted que el principal problema que tienen ustedes es la extorsión? Yo creo que todo va mezclado. Al final de cuentas es un problema global. Y sí quería contarle acerca del otro tema, porque el tema de inseguridad es un tema bien difícil, que nosotros no somos especialistas para dictarle un tema de cómo se puede hacer esta situación, de reducirlo. Hay un especialista hoy en día aquí nacional, y bueno, hay que aprovecharlo, y tal vez las autoridades también tienen su equipo para formar estas estrategias. Pero sí quería referirme acerca de la ley, porque hace poco el honorable, a quien te estimo mucho como amigo también, hablaba de que había un consenso en la ley, por ejemplo, que se mandaron 3 proyectos, y ahí estuvo presencia del Congreso Nacional con un abogado. Estuvo el Consejo de Asesores de Abogados de Presidencial. Estuvieron los asesores y todo el equipo del abogado del doctor Giovanni Dubón ahí. Y estuvimos por un año. Este hombre no se perdió una tan sola reunión en ese segmento de reuniones durante año y medio. Y significa que teníamos altos y bajos, puntos encontrados y logramos encontrar los puntos de equilibrio. Y esa ley es la que se le manda al Congreso Nacional, el cual aparece un dictamen que no solo tiene cambios de forma y de estructura, tiene cambios de fondo, que al final de cuentas viene a generar un conflicto sin necesidad, porque al final, aquí está el doctor Giovanni, que él estuvo en todas y cada una de esas reuniones programadas, dirigida por uno de sus mejores hombres en el gabinete de gobierno, por el presidente de la República, el ministro Eval Díaz, un hombre ponderado, serio y con una conducta que busca la equidad y la responsabilidad en el tema legal. Sin embargo, cuando entra a la Cámara, entra un dictamen que hemos pedido nosotros de 3 meses, que ese era el acuerdo que teníamos, que se presentara un borrador del dictamen para poderlo ver y no generar un problema. Yo más creo entonces, porque nosotros cuando presentamos el proyecto de decreto, una iniciativa, lo hicimos con asesores nacionales y con asesores internacionales, tomando las mejores prácticas de Latinoamérica. Entonces yo sí considero que al final... Y perdón, para que podamos entender todos, y rapidito, por favor, el gran cambio o lo que no estaba en la ley que se aprobó, ¿cuál es? Hay muchas variables. Yo creo que nos tardaríamos todo un programa pero para explicárselo. ¿en qué sentido van Pero orientadas, le puedo por explicar ejemplo? una rapidita, por ejemplo. En el tema de la mototaxi, por ejemplo, había un artículo que regula dónde deben operar estos vehículos. Y se nos decía que eso puede ir en el reglamento. Pero lamentablemente tenemos una ley de tránsito que se hizo hace varios años y hasta el día de hoy no existe ningún reglamento y se aplica. Entonces realmente usted se imagina esta ciudad inundada de mototaxis, usted se imagina los bulevares, las calles principales inundadas de mototaxis. Entonces yo considero que esas cosas a nadie le quitan ni le van. Nosotros no estamos viendo cosas que no se pueden hacer y que no se pueden poner. Entonces yo creo que definitivamente esos consensos tienen que llegar. Tienen que buscar esos acuerdos. ¿Estamos claros, don Giovanni, de dónde viene esta inseguridad hacia el transporte público? Mire, buenas noches a todos. La mayor inseguridad que ellos han tenido ahorita es la extorsión, ¿verdad? Y realmente, como dice Marvin, no se sabe realmente de dónde es que viene, no se tiene una seguridad. Se supone que son algunas maras las que están y algunos otros grupos organizados. Nosotros hemos tratado de colaborar siempre con la policía, con nuestra gente, con Fusina sobre todo, para tratar de... Pero dice don Marvin Galo que así funciona los 7 días que está en el operativo y de ahí todo vuelve al caos, todo vuelve a la inseguridad, todo vuelve como dicen,
al día a día. Mire, licenciado, el problema que tenemos aquí también es cultural, ¿verdad? Por ejemplo, yo pongo un operativo para que no interrumpan los autobuses, la salida de los vehículos de la universidad durante 2 meses y el día que nos fuimos, lo volvieron a estacionar enfrente. O sea, porque cuando ya no miran a la autoridad se van. Mire, aquí frente al Hospital Escuela, retorno para una ferretería ahí muy famosa que hay, usted tiene que doblar a la derecha, mando los operativos, durante mando los operativos no mira ningún bus ni ningún taxi, pero de ahí, el día que no están los operativos, vuelve. Lo mismo sucede con estos antisociales. Retomando el tema de la ley de transporte en general, estos cambios que se hicieron, que se aprobaron en el Congreso Nacional en el primer debate de esta ley, anunció don Edgardo Martínez al inicio del programa que esta semana retomarán las reuniones. El martes 8 de diciembre, reuniones con el sector transporte. No. Este próximo martes, o sea, pasado mañana, nos reunimos con el sector Ah, transporte. pasado mañana. Pasado mañana. Y el 8 se inicia ya Y la en el discusión. Congreso se inicia El 8 fuimos convocados la para discusión trabajar. del segundo Segundo debate, y para tercer aprobar el debate. segundo y tercer debate. Correcto. Esperaríamos que en esta semana entonces se logre nuevamente un consenso de lo que se va a aprobar de nuevo en el Congreso. Claro, tenemos que hacerlo. Yo igual le agradezco a don Jorge y a Marvin, porque tenemos una muy buena relación y hemos estado trabajando no de ahorita, sino que hemos tenido reuniones durante todo este tiempo. Pero puntualmente el tema mototaxi. Yo le explicaba a Marvin y a los transportistas, mire, de los que más interesados estamos en poner orden con el tema mototaxi hemos sido nosotros. Y eso se los hemos explicado. Y si a ellos no les convence el tema de que haya un reglamento, yo no tengo ningún problema en que lo adhiramos a la ley, porque nosotros mismos les hemos dicho, inclusive que se va a poner detrás del permiso, en la parte de atrás del permiso, se va a poner la ruta donde pueden circular. No puede ser ni bulevares, no puede ser ni anillos periféricos, ni la CA4, ni la CA5 en las calles principales. Reconocemos el daño que puede haber para el que maneja el mototaxi y también para los pasajeros. Entonces, esos son puntos que yo creo que de repente... y son puntos que, por ejemplo, don Marvin me está pidiendo el uso de la palabra y que quiere referirse a ese tema del mototaxi, seguramente. Otro temita sencillo. U otra denuncia que tiene de que se aprobó y que no estaba consensuado. Otro temita sencillo. Ajá. Porque no quisiera que entramos a desmenuzar todas las diferencias que hay, porque por eso tienen ustedes esta semana para discutir. Pero lo que nos interesa a todos es la seguridad. De acuerdo. Y solo quisiera entrar a un temita así breve de la rapidito, ley, por para que favor. usted vea que no es nada del otro mundo. Ahorita él hablaba de legalizar todo lo que esté ilegal, por ejemplo. Bueno, pero sí lo dijo abiertamente. Entonces, yo lo que quiero decirles algo. Nosotros lo que pedimos es que sean estudios técnicos, socioeconómicos técnicos, pero que sean certificados. Esa palabra, certificado, porque al final, si usted deja esto abierto por un estudio socioeconómico del Perico de los Pelotes que venga a hacer un estudio, vamos a ¿Qué seguir pasó en un con problema. la prueba que había en el experimento de los autobuses estos denominados Segurín aquí en la capital? Ok, el tema de Segurín es un tema financiado a través de USAID. Ellos, ¿Funciona? Se planificó, se hizo, dejó de funcionar en tiempo real. El costo es sumamente elevado, es un costo bastante elevado tener cámaras funcionando todo el día. Son 40 unidades, perdón, son casi 18 estaciones funcionando. ¿Por cuánto tiempo funcionó? Funcionó casi por un año. Ya está en Por un desuso. año. ¿Le quitaron las cámaras o es que Está no? funcionando, pero ya no en tiempo real. Y volvemos a lo que le explicaba. O sea, existe la tecnología, existe el equipo, existe el botón de pánico, existe la cámara, pero no hay ni un equipo de prevención, no hay ni un equipo de reacción, nadie investiga. Entonces no existe ningún poder coercitivo para que esto funcione. ¿Lo tiene claro? Sí, señor. Vamos a un corte comercial. ¿Qué nos dice don Billy Joya sobre este tema? Ya volvemos. La ley del transporte, la nueva ley del transporte, esta noche aquí en el programa. El último domingo de noviembre, faltan 4 domingos nada más para que termine 2015. La pregunta de esta noche. ¿Cree usted que con tarjeta prepago, cámara y botón de pánico se resolverá el problema de inseguridad en el transporte público, sí o no? Participe a través de las redes sociales del Facebook y Twitter de hoy mismo. Edwin dice, botón de pánico, la delincuencia buscará primero averiguar dónde está el botón de pánico y que lo active. ¿Qué le va a pasar? ¿En qué va a reducir la extorsión una tarjeta prepago? ¿En qué? ¿Acaso la extorsión se la cobran al usuario? Cada opción que se implemente en la lucha al crimen organizado es bienvenida. La extorsión, dice Rolando, seguirá igual, tarjeta o no. Las maras exigirán impuesto de guerra y deberán pagarlo para evitar más muertes. Y Luis, que investiguen a los choferes, conductores y también a los ayudantes. Cierro la participación en este primer segmento de don Marvin y don Jorge Lanza.
quisiera que nos dijera lo que me estaba comentando ahorita durante el corte comercial. ¿Qué Bueno. pasa con la instalación de esto? ¿Qué pasó con las pruebas que ya hicieron y por qué no funciona? Bueno, mire, aquí, como decía mi compañero Marvin, aquí las cosas son un boom para una semana o 15 días y posteriormente no se les da seguimiento. Si nosotros ponemos un aparato que es una parte de la herramienta para disuadir la delincuencia, esto puede dar resultado si se le da seguimiento permanente, y eso es lo que no hemos tenido. Porque aquí, desde el inicio que surgieron los buses ilegales, nosotros reportábamos a diario a la Dirección de Transporte, y la Dirección de Transporte, teniendo la ley en sus manos, esta ley que se va a anular ahorita, esa ley estaba facultada para detener las unidades y nunca lo hizo. Entonces se proliferó tanto que es un desorden ahora. Lo mismo la delincuencia, empezaron requinteros y ahora ¿qué tenemos? Con mano armada le quitan a todos los pasajeros, es más, secuestran los buses y se los llevan y les quitan todo a la gente. Ese es un serio problema que si no lo hacemos definitivamente con un equipo que sea permanente, vamos a tener lo mismo de lo mismo. Y don Marvin Carlos decía, le pagamos a más grupos de lo que usted pueda tener de dedos en las manos. Así lo dijo, ¿no? Así es. Así es. Se ha incrementado en estos últimos tiempos. O sea, no le pagamos a uno, no le pagamos pagamos a diferentes grupos. Así es. Por la seguridad de nuestros operadores. Y aún así, Y aún así pasa lo que usted está viendo. don Billy Joya. Bien, yo creo que el debate es válido. Muchas gracias, don Edgardo. Caballeros. En primer lugar, tenemos la tendencia de ciertos tipos de problemas a hacer ensaladas. Y cuando empezamos a mezclar conceptos vinculados a temas de leyes, de problemas, etcétera, entonces las fórmulas de solución no terminan siendo eficientes. Yo detecto que aquí tenemos dos problemas serios, los cuales hay que atacar con acciones y con leyes. El primero es la politización del transporte público. El problema que usted está diciendo de todo ese montón de transporte brujo que existe, se desarrolla, nace y crece al amparo de los poderes políticos de turno, porque cada gobierno aprueba más y más y más y más transporte. Pero no están aprobados. Permítame, en forma desordenada. Sí. Entonces, si vamos a hablar con franqueza, porque no estamos hablando entre nosotros, tenemos que entender que hay un problema de la politización del transporte público, número uno. El segundo problema es la criminalización del sistema, que ya no tiene que ver, obviamente, con ninguna de las personas que están sentadas aquí, sino con aquellas bandas y pandillas que han tomado control del espacio público en los barrios y las colonias, y que con el impuesto de guerra cerraron pulperías, micronegocios, empezaron a ir puerta a puerta a cobrar el impuesto de guerra, y después de años de estar ese problema sin atención, y ellos acaudalaron millones de lempiras, entonces se vieron en la necesidad de lavar y de justificar esos dineros. ¿Y cómo lo hacen? En el punto donde cierran un comercio, ellos van y abren. Y el problema que estamos viendo en gran parte ahorita de estas matanzas, que está habiendo un pleito de espacios en los cuales estas organizaciones criminales tratan de desplazar a los sistemas tradicionales de transporte. ¿Por qué? Porque ellos pueden poner sus propias unidades y de esa forma tratan de desplazar a los sistemas tradicionales. Entonces, creo definitivamente ante la pregunta que ustedes tienen planteada hoy aquí, si las medidas que la ley contempla, que están fundamentalmente en tres áreas diferentes de acuerdo a lo que hemos visto. Número uno, una ley que crea un esquema de seguridad para usuarios con medidas como las cámaras, los botones, las tarjetas, etcétera. La segunda área tiene que ver con fiscales y jueces especiales designados para el tema de las denuncias. Y la tercera prevé el reordenamiento del transporte que tú nos hablabas, vinculado a ordenar pues que ya no existan todas estas paralelas de transporte. Pero el problema es todavía mucho más complejo, porque mientras se intente implementar todas estas medidas, en mi opinión, la realidad todavía no va a cambiar, porque estamos atacando el problema desde la causa y nos estamos olvidando del origen. Ejemplo práctico, Edgardo, mire, en Bogotá,
Colombia. El sistema de transporte público, quienes han estado ahí, funciona como Dios manda. Tienen tarjeta, prepago, hay cámaras, hay botones de pánico, todo lo que usted quiera que están mencionando acá. Ahí es donde entra el tema del derecho comparativo. Pero esas medidas no se implementaron por razones de seguridad extrema, ni dentro de una crisis como la que estamos viviendo, sino que para facilitarle al usuario su movimiento. Entonces la tarjeta sirve porque yo puedo cargar el mes entero en el momento que me pagan para poder movilizarme durante un mes sin necesidad de andar dinero. Pero la gente siempre anda dinero. Y el otro problema que estamos mezclando es que hay dos problemas en uno. El asalto directamente en el bus o en el taxi. Ese es un problema. Y el otro problema es la extorsión, que la extorsión va dirigida hacia los dueños de transporte y hacia los operadores. ¿Por qué? Porque en los puntos de taxi, que yo he hablado con taxistas, ellos ya saben que en ese punto de taxi del día viernes va a pasar un individuo y va a hacer la colecta de la cuota que todos los del punto de taxi fueron aportando durante la semana porque tienen los viernes que pagar ese impuesto de guerra. Entonces, de entrada, yo puedo decir y puedo analizar el hecho de que muchas veces cuando nuestros congresistas se tienen que empeñar en este tipo de legislaciones, no necesariamente única y exclusivamente con el análisis del derecho comparativo de otras ciudades, vamos a resolver nuestros problemas. Porque hay que comenzar por estudiar el tema criminal dentro de lo que es la patología social del delito. O sea, ¿por qué delinque el individuo? Y ahí tengo que empezar. Y le voy a poner un ejemplo sencillo. Como consultor de seguridad, yo uso una fórmula. Usted me plantea un problema de seguridad y yo lo primero que hago es definir cuáles son los elementos del delito. Me voy a retrotraer al gobierno del expresidente Reina, que en paz descanse, Gautama Fonseca como ministro de Seguridad. El problema en aquel momento era el asalto bancario, ¿usted recuerda? 20-1, 30-0, porque todos los días habían asaltos en los bancos. Cuando se nos asigna la tarea de analizar el problema, definimos que los elementos de ese delito es la agencia bancaria, pero no podemos hacer nada porque no vamos a cerrar la agencia bancaria. El efectivo, que es lo que motiva al delincuente a entrar, no se puede hacer nada porque no se va a quitar el circulante de la agencia. El delincuente, no soy partidario de perseguir al delincuente porque 24 horas después ya fue sustituido. El otro elemento importante era el arma, porque sin un arma no pueden generar la crisis de terror para hacer el asalto. Entonces empezamos a estudiar como lo hizo Israel, que en una época tuvo asaltos, como lo hizo Nueva York. Y existían las puertas giratorias para detección de metales y una institución bancaria trajo sus primeras 16 para sus agencias y desde aquel entonces la realidad comenzó a cambiar porque literalmente el asalto bancario desapareció. ¿Porque se capturaron los asaltantes? No, señor. ¿Porque se pusieron cámaras? Tampoco. ¿Porque se pusieron mecanismos de retardo? Tampoco. Seguían asaltando los bancos. Se hizo porque dentro de un análisis especializado se detectó cuál era el factor, el elemento del delito que al golpearlo con legislación o con equipo, hacía que el delito cayera. Entonces aquí estamos cometiendo el mismo error. Estamos generando la expectativa que con la aprobación de la ley, la tarjeta de prepago, las cámaras, los botones, etcétera, etcétera, el problema de la inseguridad en transporte público se va a resolver. ¿Y la respuesta suya ante eso es? No, eso no va a suceder, porque el origen y la causa del problema no está ahí. El origen está en el barrio y la colonia, en las pandillas, en las maras que tienen controlado el territorio y que hoy por hoy se han convertido en comerciantes que compiten, ya no voy a decir ni deslealmente, porque están matando a la gente para quedarse con todo tipo de negocios dentro del barrio y la colonia. Por eso decía el otro día, para mí la solución comienza por la aplicación de la ley de lavado de activos. ¿Y qué es lo que significa esto dentro del esquema del transporte público? Aquí tenemos al amigo que a lo mejor tiene 30 unidades y el Estado le pregunta cuál es el origen de su capital y de sus activos. Entonces va a decir, mire, yo tengo 3 generaciones en el transporte, pero me van a hacer la pregunta a mí, que tengo otras 30 unidades o 20, y yo no puedo justificar el origen de esas unidades.
Entonces, pasan dos cosas. Me incautan los bienes y me judicializan bajo el esquema de la ley de lavado de activos. En ese momento comienza un proceso de limpieza en el cual empezamos a tener claridad de quiénes trabajan dentro de la ley y quiénes están al margen de la ley. Estas otras medidas que la ley contempla son buenas y hay que aplaudirlas. Han sido meses y más de un año de trabajo, pero vuelvo a repetir, no van a resolver el problema de la crisis en la que en este momento estamos viviendo. Todos tienen opiniones, todos tienen preguntas. Vamos a un corte comercial y regresamos en un momento. Estamos hablando de las medidas de seguridad en la nueva ley de transporte. Se incorpora también al programa esta noche don Gerardo Aguilar, es un dirigente del transporte aquí en la capital. Le reitero, don Edgardo Martínez, diputado del Partido Nacional, presidente de la Comisión de Transporte del Congreso Nacional. También nos acompaña don Giovanni Dubón, que es el director de transporte, y don Marvin Galo, que es el presidente del Consejo Nacional de Transporte, don Billy Joya como analista y experto en seguridad. Bueno, ustedes escucharon lo que ha dicho don Billy Joya. Comenzamos con usted, don Gerardo, y luego vamos cada quien dando su opinión. Y obviamente, don Billy, usted puede interactuar con ellos, por supuesto. Quisiera, bueno, buenas noches, gracias por el espacio. Antes que nada, en nombre de todos mis compañeros que están escuchando a nivel nacional, quiero estrechar su mano. Gracias. Usted sabe lo que está hablando, entiende lo que vivimos y es lo que necesitamos en el Congreso. Que se pongan la camiseta que estamos sudando y hagan un esfuerzo para poder hacer las cosas. Quiero enfocarme en la ley. No podemos usar los problemas mediáticos, el populismo, para legislar. Este tema lo venimos arrastrando desde hace años y es por eso que decidimos reunirnos con las autoridades del Ejecutivo, representantes del Congreso, para poder construir juntos una ley que reuniera todas las necesidades que tenemos y afrontarlas efectivamente. Lo que tiene usted entre ceja y ceja es... Lo que tengo entre ceja y ceja es por qué han cambiado la ley de la manera que lo han hecho. ¿Por qué la Comisión de Dictamen en Pleno no participó en esta discusión? Tuvimos una reunión en efecto y los diputados que integran la Comisión de Dictamen no sabían de qué cambios estábamos hablando. Entonces no es posible que estamos a víspera de aprobar esta ley y no contiene lo que habíamos acordado. Entonces son situaciones que nos afectan y yo pregunto, de todos los 100 artículos que contiene esta ley, ¿qué artículo combate la extorsión? Ninguno. O el asalto. O el asalto de la delincuencia común. Ninguno. Dígame eso. ¿Qué artículo ataca la extorsión? Ni uno tan solo. ¿Qué artículo ataca la delincuencia común? Ni uno tan solo. ¿Qué artículo ataca las masacres de los grupos organizados? Ninguno. Entonces, ¿cómo es posible que le vendamos una idea al pueblo hondureño que esta ley viene a resolver las crisis que estamos afrontando? No es cierto. En efecto, ocupamos una ley, porque la ley que nos rige actualmente ya venció, cumplió su vida útil. Sin embargo, quiero decirles, y es la opinión de muchos, que si aplicáramos la ley tal y como fue diseñada, podríamos regular el transporte como quisiéramos. Pero actualmente requiere cambios, el sistema de transporte se ha modernizado a nivel mundial y tenemos que estar a tono. Avancemos entonces en este asunto. Las discrepancias que tiene con el Ejecutivo o con el Congreso Nacional en torno a lo que se aprobó, que no fue lo consensuado, en opinión de ustedes, los dirigentes del transporte, creo que en esta semana que se van a reunir a partir de este pasado mañana martes para resolver estos problemas que tienen, lo pueden seguir discutiendo ahí. Yo quisiera enfocarme esta noche, claro, en el reclamo que ustedes están haciendo. Claro. Por supuesto, a toda luz es válido, pero que lo pueden seguir discutiendo ya desmenuzándolo en detalle en el transcurso de esta semana. Pero lo que les importa a ustedes, a nosotros, a nuestros amables televidentes, a los usuarios del transporte, es en materia de seguridad. Así es. Exactamente. Y preocupa porque usted dice, ni la extorsión, ni los asaltos, ni las masacres están incluidas en esa ley. No las contempla. Y don Billy Joya, que es el que sabe de este asunto, dice, aprobando esa ley, tampoco se van a reducir. Es correcto. Entonces, don Billy. Pero justamente, mire, yo soy de los que creo que es más válida la pregunta correcta que 10 respuestas aparentemente buenas. ¿Me entiende? ¿Por qué? Porque la ley es una necesidad de actualización y en eso estamos claros. Pero no es ese el problema que estamos discutiendo. El problema que estamos discutiendo, cómo se va a reducir la incidencia del delito de la extorsión, que le cuesta cientos de miles de millones al año a Honduras. ¿Cómo se va a reducir el asalto dentro de esas unidades
que el pueblo usa día a día. Y cómo se van a reducir otros efectos vinculados al tema que no, efectivamente, ya lo confirma usted, no aparecen como medidas específicas en la ley, sino que están dentro del marco del Código Penal en su generalidad. Pero vuelvo a repetir, si el problema del narcotráfico y del crimen organizado en un año ha tenido avances extraordinarios por la decisión política, por la organización y trabajo de equipo a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, por los convenios internacionales y las leyes vinculadas a la ley de extradición, etcétera, etcétera, ha literalmente desmantelado el crimen organizado en materia de narcotráfico, entonces ya tiene la fórmula el Estado, ya la aplicó y la aplicó con éxito. Pero no podemos seguir en esta diatriba, en este foro abierto de opiniones, porque el transporte y sus dirigentes y sus propietarios simple y sencillamente prestan un servicio y el Estado tiene la obligación de presentar opciones con la tasa de seguridad, con los presupuestos que tienen, para darle seguridad al pueblo hondureño en materia de transporte público. Don Edgardo Martínez, un momentito, déjenme una pausa comercial. Y don Marvin Galo, don Giovanni Dubón, en el uso de la palabra, cuando regresemos. Estamos en la recta final. Don Billy Hoy ha dicho, comencemos por aplicar la ley de lavado de activos en el transporte. Sí, es correcto. Para saber quién justifica y no la cantidad de autobuses que tiene, de mototaxis, de taxis. Ahí comienza el tema, porque recordemos que esto es una olla de presión y en la medida que el crimen organizado va captando dinero del impuesto de guerra, tienen que sacar a lavar ese dinero y a justificarlo comercialmente. Don Edgardo. Sí, Edgardo, yo quería comentar, el jueves recién pasado, llegó el presidente de la República al Congreso Nacional a una reunión, estuvieron los jefes de bancadas, el presidente del Congreso, y fue él prácticamente a solicitarnos de que aprobáramos la ley. Y también él mismo se comprometió con todo lo que los de rubro transporte están hablando, precisamente a poder apoyarlas y darle seguimiento a todas las medidas que se van a tomar, porque él ha sido el abanderado que ha dicho hay que poner orden en el rubro transporte, tal y como lo estábamos hablando extra cámara, sabemos todos los problemas que hay. Coincido en casi todo lo que dijo Billy, pero hay un tema que no estoy de acuerdo. No podemos nosotros, en una ley reguladora, porque recordemos que la ley de transporte es una ley reguladora del transporte público, no podemos incluir ahí penas ni sanciones. Por eso nosotros estamos trabajando ya, paralelamente en este momento, está trabajando en el nuevo Código Penal Procesal. Ahí se están dejando una cantidad de cosas precisamente donde se están atacando todos estos temas que se someten en el rubro transporte. Y además se está trabajando una ley especial antiterrorismo. Y en esa ley antiterrorismo se está dejando que quien atraque un bus, que lo asalte, tendrá una pena de 30 años de cárcel. Esa ya está en la ley antiterrorismo. Entonces, aquí yo creo que no pretendamos nosotros dejar en una ley reguladora que va a regular el transporte público, poner todas las penas, porque de igual manera, recuerde que hay otro tipo de asalto, pero entonces no podemos en una ley reguladora poder poner todo este tipo de cosas. Por eso ya estamos trabajando en las otras leyes. Lo importante, Edgardo, es que como Congreso Nacional estamos atacando todos estos frentes. El doctor Mauricio Oliva, perdón, el jueves pasado fue categórico en su exposición cuando dijo, vamos con todas estas leyes, porque, como decía Billy, tienen que ser leyes complementarias. La ley reguladora tiene que estar apoyada por el Código Penal, la ley antiterrorismo, lavado de activos, pero para eso ya existe una ley específica para cada tema. El único tema es que hay que aplicarla considerando el contexto, que en este caso sería el tema de las unidades, taxis, buses, mototaxis, y camiones de carga, todo lo demás, porque también hay que ver el tema de inseguridad de los carros de carga, que también ellos andan con un custodio y aún así los asaltan, inclusive matan a los conductores. Don Marvin Galo. Sí, yo definitivamente estoy de acuerdo. Todo lo que se pueda hacer para mejorar este tipo de problema de inseguridad en el país, lo vamos a apoyar al 100, 200%. Creo que estamos llamados a esto. Lo que sí estamos preocupados como sector, y en la asamblea de hoy salió ese debate, es que estemos preocupados que se quiera meter una ley de transporte amparado en un problema colateral, que como lo decía don Billy, el tema de regular el transporte es uno y el tema de seguridad es otro. Entonces, el temor es que aprovechando esta coyuntura vayan a meter una ley que realmente lacere y no desarrolle el sistema de transporte. Yo sí quisiera decirle algo, el presidente ha sido abandonado en el tema de la seguridad, y yo sí quiero decirle algo. Yo creo que el presidente cuando fue
el día al Congreso Nacional, él en su mente tiene la información de que el decreto que se está metiendo es el decreto que su asesor presidencial, el ministro Eval Díaz, fue la que consensó, y realmente yo le digo, presidente, le pueden meter gol, no es cierto. Y lo digo con mucho respeto y con mucho respeto hacia los que están en la comisión de dictamen, pero no es ese. Yo creo que el presidente le puede salir unas patas más largas que la otra, y lo están metiendo a un conflicto con el sector sin ninguna necesidad. En una frase, don Giovanni Dun. Ciérrelo. Bien, decirle que nosotros sí estamos colaborando, bien decía don Marvin Galo, hay efectos colaterales. Nosotros hemos hecho unas pruebas antidoping en la cual se ha dado que 45 conductores de una sola terminal salieron positivos para cocaína y marihuana. El resultado de la pregunta de esta noche aquí en el programa, a través de las redes sociales de hoy mismo, ¿cree usted que con tarjeta prepago, cámara y botón de pánico se resolverá el problema de inseguridad en el transporte público, sí o no? Sí, ya que los delincuentes estarán más vigilados, 19%. No, porque la extorsión es el problema más grande que enfrenta ese rubro, el 81%. Gracias por participar a través de las redes sociales. Gracias, estimados amigos, por haber participado esta noche aquí en el programa. Gracias a usted por su atención. Buenas noches y que estén bien.